Una de las preguntas del millón es, ¿qué es la discapacidad? Y la discapacidad es una limitación de una de las capacidades. Si uno lo piensa de esa forma, la otra pregunta que se viene es, ¿quién no tiene una limitación en alguna capacidad? Persevera y triunfarás y los sueños se conquistan. Y Ceci Casabone hoy nos trae una de esas historias, Ceci, que verdaderamente nos conmueve, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, efectivamente, vamos a hablar, chicos, de una persona que superó todas las barreras, todas las etiquetas, todo lo que la sociedad a veces le decía que no iba a poder hacer. Bueno, este médico, que se hace llamar como el médico de TikTok, el médico tiktokero, vamos a conocer su historia para saber y conocer cómo hay que hacer, cuál es la clave. Hablar, perseverar y seguramente también la fuerza de voluntad y el acompañamiento. ¿Lo escuchamos? Dale. Yo tengo una parálisis cerebral, producto de un nacimiento complicado. A mí me faltó el oxígeno en el momento del parto y después de ahí vinieron todas las complicaciones. Hubo 3 paros cardíacos, pronóstico bastante complejo y de ahí un trayecto de terapias muy largas. Yo me presento por mi nombre, Wenchi Moreno, no doy mucha más explicación que eso y últimamente me están ubicando como médico de TikTok. Eso es muy gracioso porque no te ubican por el nombre, pero sí por lo que estoy haciendo en redes. Fue muy fuerte, hubo muchas cosas. Yo tengo 2 hermanas, por lo cual se hablaba mucho en mi casa con el tema de discapacidad. No hubo nunca una diferencia, más allá de las cuestiones obvias de ayuda y todo, pero no hacían diferencia, siempre un trato igual, pero con muchísimas terapias y cirugías. Una de esas fue una cirugía de cadera muy grande que me hacen a los 8 años, donde estuve un mes internado. El mismo día que me hacen la cirugía tuve un movimiento involuntario en una de las piernas, se sale una de las caderas, me tuvieron que reintervenir y salí pesando 19 kilos. Para lo que es 8 años es muy flaco, muy débil y fue bastante difícil. ¿Qué secuelas deja la parálisis cerebral? La parálisis cerebral en realidad tiene de todo, puede parecerte de todo, desde alguien que no se note hasta un extremo de alguien muy complicado, muy severo. ¿Por qué digo esto? Porque es un cuadro muy amplio en el que la mayoría de las cosas que pueden pasar en el embarazo, durante el parto o poco después del parto, que afecta el sistema nervioso central o el cerebro, puede generar una parálisis cerebral. En mi caso son movimientos involuntarios, más que nada en los brazos, que es lo que ustedes están viendo en este momento, digamos, la motricidad fina, que es lo que más me molesta hoy en día. Para mí, la vida es con los movimientos, no sé cómo es sin, digamos, lo tengo muy naturalizado. Siempre como se habla mucho, que te decía antes, tengo yo una coraza que vivo con esto y es parte de mí, y por lo cual yo también lo llevo de una manera muy particular, lo llevo con humor, lo llevo con un montón de cosas que me formé muy de chico en ese sentido y con mucha acompañante de psicología, mucho trabajo. Pero el desafío más grande que tiene todo esto es la incertidumbre de decir qué va a pasar con movimientos anormales en la facultad, con los pacientes, bueno, con lo desconocido. ¿Qué es lo que más te costó de todo este recorrido? Está buena la pregunta, porque varía según el momento donde estás parado y es la vida. Hay días que uno tiene una autocrítica muy grande y se frustra y quiere más o llega muy cansado. A mí me pasa que es una patología que, si bien con el tiempo no empeora ni mejora, sino que uno se adapta, con el estrés, el sueño, el hambre o lo que sea, se puede exacerbar mucho. Y por el otro lado, la mirada del otro o lo que piensa el otro, que de grande no me ha pasado tanto, de chico sí le padecí mucho.
más que nada de muy chico, donde te marca mucho las diferencias físicas y se nota. Y uno no está armado todavía para contrarrestar todo eso. El por qué me pasó es una pregunta del millón. Yo también me la he hecho. Sí. Pocas veces, pero bueno, te la haces y no la vas a responder nunca. Terminé diciendo, bueno, si me pasó es porque hay que hacer algo. A través de eso también armo todo lo que armo después. Y lo principal está en no bajar los brazos. Lo principal está en buscar qué es lo que realmente querés. Si apareció una patología de grande, por ahí, bueno, te está pidiendo torcer el destino, cambiar el enfoque, ver hasta dónde te permite esa patología. Muchas veces se etiquetan o etiquetamos nosotros como médicos o uno mismo con discapacidad, decir no puedo antes de haberlo probado. Eso está buenísimo, probar las cosas y después ver. Y el probar significa hacerlo 1000 veces, no hacerlo 5 y listo. La familia también, en este sentido de sobreprotección, también darle libertad a que haga este juego de probar, de ver, de fijarse. Y está bueno el acompañamiento de psicoterapia. Está muy bueno porque la discapacidad en algún momento te desafía mucho mentalmente y en la vida te obliga a replantearte un montón de cosas. Y tener ese apoyo, ni hablar de la familia, ni hablar de los amigos, de los compañeros y de todo el mundo que uno se va cruzando, está bueno, sentirse cómodo, sentirse en contacto. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión, de lo que vos haces diariamente? Lo que más me gusta es bueno, salvar al otro, que me ha pasado varias veces, es único, pero hoy que estoy más del lado del consultorio y es lo que quiero hacer toda mi vida, cambiarle el día, cambiarle la forma de mirar la patología, incluso poderla mejorar, que es lo primordial, es asombroso. Tuve un médico que fue el que me operó de caderas, Juan Carlos Couto, que para mí fue y será un crack en lo que hace, que es el jefe de neuroortopedia del FLENI. Esa persona que se esmera por verte cada día mejor, que después te recuerda cómo fue tu evolución, que te va viendo en el transcurso de la vida, es impresionante. Te das cuenta que le importa realmente mucho y ese modelo de médico es el que quiero hacer yo. ¿Qué crees que falta en la sociedad? Me parece que es hablar, es seguir hablando, hablarlo en casa, con los hijos, hablarlo entre los pares, en las escuelas. Incluso nosotros como personas con discapacidad también, decir yo necesito esto, esto y esto, y no esperar que te lo pregunten. El tema de las políticas de Estado es fundamental, porque cuando uno le da el acceso a la persona con discapacidad o lo que necesita, esa barrera por lo cual está limitado, uno termina rompiendo esa discapacidad. Por ejemplo, el tema de las rampas. Si uno pone una rampa, ya tenés acceso, no hay una limitación. Bueno, una de las preguntas del millón es ¿qué es la discapacidad? Y la discapacidad es una limitación de una de las capacidades. Si uno lo piensa de esa forma, la otra pregunta que se viene es ¿quién no tiene una limitación en alguna capacidad? Y no solamente tiene que ser física, puede ser social, económica, de un montón de formatos. Y ahí te das cuenta que el concepto de discapacidad tiene mucho menos tabúes de lo que uno piensa. Todos tenemos algún tipo de discapacidad, por así llamarlo. Importante es la accesibilidad, ¿no? Recién lo escuchábamos en las propias palabras de Wenceslao. Por ejemplo, algo tan sencillo como una rampa para poder movilizarnos, ¿no? Sí, bueno, creo que eso es lo principal, ¿no? También entender de que cuando hay una necesidad, si se responde a esa necesidad,
esa discapacidad o ese faltante desaparece. Y me quedo con esta última pregunta, que es lo principal que también marcaba Wenceslao Wenchi, como le dicen a él, es hablar. Esta pregunta, una discapacidad es una limitación a una capacidad. Y todos tenemos algún tipo de discapacidad si nos ponemos a analizar. Y si les parece, vamos a empezar a compartir información que acredita todo esto, porque contamos la historia de Wenchi para que entendamos también un poco lo que son las etiquetas que él decía también, empezar a romper barreras. Hay que hablar. En el mundo hay entre un 10 y un 12% de personas que tienen algún tipo de discapacidad, de diferente índole. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado si hablamos de la cantidad de personas que hay en el mundo. Vamos un poco más cerca, vamos a empezar a conocer un poquito más cómo esto se acredita en nuestro país. Este es el certificado que acredita a las personas con discapacidad. Es el Certificado Único de Discapacidad, el CUD. Es el que avala a que la persona tiene algún tipo de discapacidad de diferente índole que acredita de que necesita un acompañamiento. Claro, sobre todo, Ceci, cuando hablamos de un acompañamiento, en este caso, cuando uno tiene este certificado, es un acompañamiento del estado económico. Exacto. Que es fundamental, ¿no? Hay veces para atravesar cualquier tipo de discapacidad. Sí, y también esto que decía Wenchi, ¿no? Empezar a escuchar y a preguntar, ¿qué necesitas? Romper este tabú de, no, mejor no pregunto porque capaz que lo incomodo. Con respeto, en el momento adecuado, todo se puede hablar y es lo importante para que empezamos a aprender. Por ejemplo, que conozcamos también en la ciudad de Rosario, estos son números oficiales que nos ha facilitado a Maximiliano Marx, a quien le agradecemos mucho, el director de discapacidad de acá en la municipalidad, que son los datos del 2023, porque en realidad hasta ahora, el 2025, se empiezan a procesar nuevos datos de personas con el CUD, o sea, con el Certificado Único de Discapacidad. En la ciudad de Rosario hay 41.095 personas con algún tipo de discapacidad. Ahí está discriminado por hombres y mujeres. Fíjense que el mayor porcentaje se lo llevan los hombres, con 21.594, y mujeres que tenemos 19.521. Estos son los que están certificados, se tiene que actualizar, entendemos que puede haber una variación, porque a marzo de 2025 hay un número que varía, y esto se tiene que cotejar a nivel nacional, porque esto lo acredita el Ministerio de Salud de la Nación. Vamos con la tercera placa, para que ustedes también tomen dimensión de lo que hablamos en lo que respecta a tipos de discapacidad. Tipos de deficiencia. Pusimos los más relevantes, si se quiere, en el sentido de los porcentajes. Motora se lleva un 29%, más de un tipo de discapacidad, que una misma persona puede tener distintos tipos de discapacidades a la vez, es un 21%, mental un 19% y auditiva un 10%. Después continuaban otros tipos de discapacidad con otros porcentajes que también son acreditados y que de alguna manera afectan a la cotidianidad de la persona. Fíjense esto, no es un dato menor. Wenceslao es médico, pero porque él perseveró en la lucha y en la convicción de sacarse esa etiqueta que le decían, con esa parálisis cerebral vos no vas a poder ser médico. Y sin embargo, hoy trabaja de su profesión. Pero en Argentina hay un 83% de personas que tienen algún tipo de discapacidad que no acceden a un trabajo formal. Y a veces hablamos de discapacidades que no son, como la de Wenchi, que es un movimiento involuntario de sus partes superiores. O sea, estamos hablando de deficiencias diferentes. Y por último, esta ley, que es la importante también para mencionar, que es la 24.901, que ampara, o si se quiere, busca que cada persona con discapacidad acceda a lo que es la asistencia básica. ¿Qué es la asistencia básica? Es poder tener esos espacios de, por ejemplo, las instituciones educativas, las instituciones de rehabilitación, los centros de día, para que puedan realizar su terapia. Estos son los datos que nos han facilitado para poder contar y acompañar un poco, ¿no?, el anclaje que decíamos, porque siempre decimos, son historias motivacionales, si se quiere, o yo las interpreto así, porque tiene que ver con gente que cree en la posibilidad de seguir avanzando y no quedarse con el no vas a poder, y en esto también, en hablar. Siempre hay que hablar, es la mejor forma de romper mitos y romper barreras. Hermosa historia para compartir, Ceci, completísimos los datos. Nos reencontramos la semana próxima. Gracias a Wenchi y a Pilar por abrirnos las puertas de su casa. Gracias, nos vemos. Seguimos.